Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario web organizado por la Oficina de Transformación Digital de FEMEPA y en afán por seguir aportando herramientas a las empresas que representamos y al público en general. En primer lugar, me presento, yo soy Víctor Rubio, soy el director de Formación y Empleo y responsable de Comunicación y Marketing de FEMEPA. Y quería comentarles que esta sesión se emitirá en directo a través de nuestro canal de Facebook y posteriormente se podrá visualizar en diferido en nuestro canal de YouTube. A continuación vamos a disfrutar de un interesante seminario web titulado Scale Up, consolidando la gestión de la innovación, que además de explicar este concepto se centrará en las certificaciones de PYME innovadora que han demostrado ser el mejor primer paso para que éstas accedan a interesantes incentivos fiscales y deducciones en la seguridad social. En este sentido, nos gustaría saludar a Javier Lantigua, responsable de zona de negocio en Canarias, y agradecer al ponente Gerardo Malvido su participación, ya que contar con el responsable de I+D+I de AENOR es todo un lujo. Finalmente, cedo la palabra a la responsable del Departamento de Innovación y Responsabilidad Social Corporativa de FEMEPA, Irina León. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de la Oficina de Transformación Digital de FEMEPA. Este seminario web que hoy les presentamos está organizado a través de la red CIDE. La red es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que está impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Este evento también lo organizamos en colaboración con el proyecto 4POR, proyecto para la transición de las empresas portuarias hacia la industria 4.0 y los Smart Port, del que FEMEPA es socio en el marco del Programa de Cooperación Territorial MAC 2014-2020. Para este seminario contamos hoy con la colaboración de AENOR. Vamos a hablar, como comentaba Víctor en la presentación, sobre el proceso de certificación de empresas como pymes innovadoras. Y para ello contamos con Gerardo Malvido Gutiérrez. Gerardo es responsable de I+D+I en AENOR, ha colaborado como experto desde la elaboración de los primeros borradores de la serie UNE 166.000 sobre gestión de la innovación en 2001, hasta la publicación de los estándares europeos de gestión de la innovación dentro del Comité Técnico de Normalización entre 2007 y 2014. Actualmente forma parte del panel de expertos del Comité Técnico de Normalización ISO-TC 279, encargados de los nuevos desarrollos de gestión de la innovación. Como ven, para nosotros, como comentábamos, es un lujo contar con él para este nuevo seminario. Y además nos acompaña la persona que está más cerca de nosotros en la delegación de AENOR en Canarias, que es Javier Lantigua Gastañaga, responsable de desarrollo de negocio, y al que le agradecemos, por supuesto, pues haber colaborado con nosotros para la organización. Bienvenidos a los dos y gracias por participar en este nuevo seminario. Muy bien, Javier, tiene que desmutarte, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Irina. Buenas tardes a todas y a todos. Soy, como bien ha dicho Javier Lantigua, el responsable de desarrollo de negocio aquí en Canarias y, bueno, uno de los partícipes de haber conseguido traer hoy a Gerardo con todos nosotros. En principio, comentarles que somos una entidad que trabajamos con las empresas y los sectores con un objetivo claro, y es superar las brechas de competitividad relevantes en cada momento económico. En su día fueron pues, la calidad industrial, la competitividad, la productividad. Ahora entramos en otras nuevas brechas y retos que tenemos todas las empresas, como puede ser la sostenibilidad, la transformación digital o la que hoy nos ocupa, como es la gestión de I+D+I, que tantas y tan buena repercusión tiene sobre las empresas. A mí me gusta mucho porque es una de las certificaciones que mayor beneficio genera de forma inmediata a las empresas y bueno, es un honor pues, tener a Gerardo que nos explique de verdad cómo funciona todo esto de la I+D para de verdad poder aprovecharnos de ello, ¿no? Nosotros todo esto que tratamos de hacer, de contribuir a generar esa confianza y contribuir con los distintos sectores y empresas a superar esos retos, pues lo hacemos a partir de 3 servicios. El primero, además, están muy interconectados, ¿no?
El primero de ellos es pues, la distribución de normas y otros documentos técnicos, que no son otra cosa que una receta para superar esas brechas de competitividad que tenemos. A partir de ahí, una vez que tenemos la receta, tenemos otra área de servicios, que es la de formación. Obviamente, oigan, pues una vez sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, pues bueno, todos creo que nos hemos enfrentado alguna vez a alguna norma y no siempre es fácil el interpretar sus requisitos y llevarlos a la práctica, con lo cual ese área de formación pues es clave. Y sobre todo, y como último servicio y no menos importante, es la evaluación de la conformidad, que son las conocidas auditorías externas de certificación. Así que bueno, todo ello lo estamos agrupando actualmente en plataformas de confianza que le llamamos, orientadas a cada uno de esos retos y donde tratamos de incluir una solución integral, ¿no? Donde podamos incluir pues trasladar el conocimiento de esas recetas, el formarlos e incluso la certificación que somos conocidos por nuestra rigurosidad un poco, pero a mí me gusta llamarlo por la competencia técnica de nuestros auditores, que ya la podrán comprobar con Gerardo, y bueno, por el valor añadido de nuestros informes de auditoría, que básicamente pues a través de, no es que los auditores sean más listos que nadie, sino que visitan muchísimas empresas, conocen las mejores prácticas de cada sector y eso lo podemos reflejar en los informes de auditoría, generando un verdadero valor añadido a las empresas. Bueno, yo no me quisiera extender más en la presentación. Yo creo que aquí hoy la persona clave es Gerardo y que, como hemos dicho un poco en esta introducción, lo que nos va a hablar es de una de esas soluciones que disponemos para enfrentarnos a la brecha de I+D+I, que en España pues tenemos todavía bastante que hacer. Gerardo, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias, Javier. Gracias a FEMEPA por invitarnos, por estar con vosotros y por compartir pues, el conocimiento que tenemos en materia de I+D+I. Mantuvimos pues, unas reuniones previas sobre bueno, las diferentes opciones que hay, que existen. Y bueno, creemos que lo que hoy presentamos, que es la certificación o la especificación de PYME innovadora, pues yo creo que puede ser la de más interés o mayor interés por el perfil de empresas que nos habéis trasladado. Bueno, ¿se está viendo correctamente? Sí. Perfecto, estupendo. Bueno, hablaremos un poco de la introducción. Voy a dar la vuelta y voy a empezar por cuáles son los beneficios económicos que tiene este tipo de instrumento. Y luego veremos cómo nos puede aplicar en nuestra organización, cómo se interpretan este cuadro de indicadores y luego una pequeña nota sobre el proceso de certificación. Como introducción quería utilizar el programa Scale Up Europe, que pone el acento en el aspecto de la madurez, en el crecimiento, en la capacidad de gestión. Se ha identificado desde Europa que tenemos muy buenas ideas, muchas, que generamos muchas empresas, muchos startups, tenemos un volumen extraordinario, pero tenemos un fallo, tenemos un problema y es en el crecimiento, ese crecimiento desde la pequeña empresa proyecto, allá al crecimiento a una empresa más consolidada. Este manifiesto que le llaman para el cambio, para potenciar a las empresas, lo podéis ver, es un programa europeo muy completo y en este caso, pues este programa tiene muchos puntos, se centra mucho en la parte de financiación y como
podemos imaginar, la financiación se basa en hechos. Cuando alguien va a financiar en parte nuestras empresas, pues tiene que ver cómo están funcionando, cuál es su proyecto, cuál es la gestión que reside detrás de ese proyecto, y eso es lo que vamos a ver hoy en concreto. Desde ENOR y a petición fue entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se pusieron en marcha las dos especificaciones, la de Joven Empresa Innovadora y la de PYME Innovadora, como pasos previos hacia ya un grado de madurez en la gestión más avanzado, que son los sistemas de gestión de I+D+I. Como decía, esta primera especificación de Joven Empresa Innovadora está hecha para startups, spin-offs, son empresas que tienen menos de 6 años de actividad, y para este webinario pues pensamos que era mejor centrarnos ya en PYME Innovadora, que es el paso siguiente en la gestión, donde ya bueno, empezamos a introducir elementos de gestión más sofisticados, más completos, y que son los que al final pues, nos permitirán, si conseguimos consolidar nuestras organizaciones, pues pasar ya a esa gestión más completa, con un reconocimiento internacional, con un grado de complejidad y de evolución bastante más grande. ¿Qué nos permite esta especificación? Pues nos permite, en primer lugar, medirnos a través de una batería de indicadores que están alineados, pues obviamente, con indicadores del INE, del Instituto Nacional de Estadística, están alineados, obviamente, con Eurostat, y están alineados también con lo que se llama el European Union Scoreboard, o que mide la innovación en los países. Todas esas organizaciones tienen un enfoque de arriba para abajo, lo que tiene el enfoque que tiene los 27 indicadores de PYME Innovadora es un enfoque de abajo para arriba, ¿vale? Es especialmente interesante porque nos permite hacer una foto de cómo estamos. Normalmente sugerimos utilizar esta especificación para hacer una autoevaluación, para ver cómo estamos y ver dónde tenemos puntos fuertes y puntos débiles para poder trabajar en esos puntos débiles. Bueno, el esquema no es un esquema de certificación al uso, no es sí o no, no es binario, está basado en un esquema de puntos, ahora lo veremos más adelante, y bueno, va de 0 a 1000 y a través de un estudio que se hizo sobre unas 12.000 empresas, pues se consideró que los 400 puntos era un punto de partida bueno como para obtener ese certificado. ¿Sobre qué se centra sobre qué se centran estos indicadores? Pues la relación que tenemos con los suministradores, la monitorización de novedades del mercado, la realimentación del cliente, la relación con otras organizaciones, proveedores de servicios tecnológicos, laboratorios, centros tecnológicos. Algo muy importante que nos cuesta mucho, la contabilidad analítica. ¿Dónde están realmente los gastos de I+D+I y cuáles son otros gastos? Política de comunicación, etcétera. Ahora veremos en detalle estos indicadores. Y lo que es interesante es que cualquiera de las 3 certificaciones, cualquiera de las 3 sellos, pues permiten la inclusión automática en el registro del Ministerio de PYME Innovadora, lo cual tiene una serie de ventajas económicas que vamos a ver a continuación. Tremendamente interesantes y que me gustaría compartir, ¿no?
Bueno, en primer lugar, permite aplicarse la deducción fiscal por actividades de I+D+I, que es, en el caso de Canarias, es extraordinariamente alto. Hablamos de actividades de investigación y desarrollo que van del 45 al 75% de los gastos, se puede incrementar en un 37% para que el personal dedicado en exclusiva I+D, y bueno, el inmovilizado material dedicado en exclusiva al 28% y un límite de cuota del 60%. Es extraordinario, realmente Canarias tiene unas condiciones extraordinarias, pero fijaros, cuando hablamos de I+D vemos estas cuantías, caray, un 75% del gasto, esto es extraordinario. Pero sí que es cierto que en las empresas lo que hacemos habitualmente es innovación. Y lo hacemos prácticamente todos. Tendríamos que ver solo nuestro catálogo de productos, de servicios de hace 5 años y ver si es el mismo. Seguramente no tiene nada que ver. Por lo tanto, un 45% que es de innovación, que no es tan alto como el de investigación, de algo que hacemos habitualmente es extraordinariamente importante. Es extraordinariamente importante. Ahora veremos lo que son las definiciones de I+D+I para ver si nos vemos reflejados en estas definiciones. En cuanto a innovación, me vais a disculpar porque las diapositivas son un poco pesadas de texto y lo que ocurre es que es texto literal del Ministerio. No hemos querido poner ni añadir una coma. Lógicamente esta presentación os la dejaremos, por eso son unas transparencias un poco pesadas, ¿no? ¿Qué nos viene a decir en cuanto a innovación tecnológica? Bueno, que no hace falta que generemos algo que sea nuevo en absoluto, algo que sea nuevo para España, nuevo para el mercado. Puede ser lo que se llama una novedad subjetiva, es decir, algo que es nuevo para nuestra empresa, que puede que exista en otra empresa, incluso de Canarias, pero para nosotros es novedoso. Lo que sí que, y por lo tanto, el ámbito de aplicación es enorme. O sea, algo que hacemos novedoso para nosotros, pues realmente no es difícil encontrarlo. Lo que sí que nos piden es que esa novedad sea de carácter tecnológico. Es decir, la innovación tiene apellido, efectos fiscales, cuidado. Tiene que ser novedad científica o tecnológica significativa. Quiere decir, el adoptar un paquete de ofimática ya existente, pues es novedoso para nosotros, pero no tiene una novedad tecnológica significativa, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero sí que el adoptar pues, un sistema, no lo sé, de trazado de paquetes logística con una tecnología RFID que por supuesto existe en nuestros almacenes, pues eso tiene un reto tecnológico porque los paquetes son de una manera, viajan a cierta velocidad, viajan en ciertas características que puede ser, por ejemplo, una novedad tecnológica para nuestra organización, ¿no? En la parte de investigación y desarrollo es más complicado. Ahí sí que nos están pidiendo un progreso científico-tecnológico que tenga características novedosas no solo para la empresa, tiene que ser ya por lo menos para el sector o en ámbito territorial, por ejemplo, para España, ¿no? Y por supuesto, si es novedad mundial, no cabe duda. En empresas nos cuesta un poquito más. Empresas tenemos, excepto si son empresas que se dedican efectivamente a ese tipo de actividad, nos cuesta un poquito más. El siguiente punto que sí que quisiera tratar es importante y son los proyectos de software. Proyectos de software, pues aún a nuestra Hacienda le cuesta entender, le cuesta saber si lo que se está haciendo es simplemente una recombinación de módulos, una integración de sistemas o es algo nuevo. Por eso, entre paréntesis, veis que pone sin desarrollos propios. Es decir,
cuando estamos realizando un desarrollo propio, sí que podríamos entrar en la categoría de innovación tecnológica. Por supuesto, tiene que cumplir con el requerimiento de que tenga ese riesgo tecnológico asociado y por supuesto, pues quedan excluidos pues, todas las cuestiones rutinarias de mantenimiento, bases de datos, etcétera, ¿no? También es cierto que en el área del software pues es un área en el cual pues, España es potente, hace muchas cosas, hace muchos desarrollos y desde luego pues, no contamos con el hándicap pues, de tener una industria enorme, tradicional, muy consolidada. Es un campo muy potente en el cual, por los datos que tenemos, creo que Canarias, además, es sobresaliente en ello, ¿no? La otra parte, el otro beneficio, es decir, estamos viendo las deducciones fiscales, y el otro beneficio que pueden compaginar las empresas calificadas como PYME innovadora son las bonificaciones en la cuota patronal a la seguridad social. Así como en las deducciones fiscales, pues primero se hacen los proyectos, se ejecutan, soportan un gasto y después se deduce en la cuota líquida del impuesto de sociedades. Las bonificaciones en la cuota patronal de la seguridad social se dejan de pagar, es decir, sobre aquello que debe pagar la empresa sobre un trabajador suyo, pues se minoran un 40%. Estas son las bases de cotización y la primera cuestión que es interesante es que así como veíamos en I+D, que hablaba de personal dedicado en exclusiva a I+D, pues requiere una titulación superior, requiere una competencia técnica. Aquí hablamos también de ayudantes no titulados, bueno, son grupos de cotización 1, 2, 3 y 4, donde están esas personas que a lo mejor son FPs, que nos están ayudando en el taller, que nos están ayudando en el laboratorio, que forman parte de todo el proceso de I+D+I. Y por lo tanto, bueno, pues es un instrumento realmente útil pues, para mantener esos puestos de trabajo que no son meramente productivos. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo conseguimos identificarlos? Bueno, pues se habla en el Real Decreto de la Estructura, se habla de una dedicación en exclusiva y I+D+I. Bueno, esto requiere también entrar un poquito en detalle. Es decir, se considera dedicación exclusiva si un 85% de su tiempo pues, están dedicándolo a los trabajos que tienen que ver con proyectos. Están trabajos asociados a proyectos, por supuesto internos, por supuesto externos, y cubre todas estas actividades. Pues claro, tiene que preparar un poco el estado del arte, hay que hacer vigilancia, hay que planificarlo, por supuesto ejecutarlo, pero luego tiene también pues, toda la parte administrativa, de reuniones de coordinación, actas, justificaciones, etc. Y también se incluye dentro de estas actividades pues otras actividades que tenga esta persona, este personal investigador, pues en la que participe en la gestión general de la organización, ¿no? Planes de empresa, objetivos, cursos, congresos, etc. La suma de estos dos tipos de actividades pues, nos permite certificar que esa persona está en exclusiva y, por lo tanto, aplicarse con seguridad de estos incentivos. Con un poquito más de tiempo veríamos un ejemplo donde sumamos lo que es la deducción fiscal para una persona, consideremos ese 45%, nos vamos a innovación, más ese 40% en sus cuotas de la seguridad social, pues estaríamos viendo que más de la mitad de su sueldo lo tendríamos cubierto con la combinación de estos dos instrumentos. Es realmente interesante, especialmente interesante para empresas pequeñas y bueno, pues la verdad es que, insisto, no hay que pensar que
cuando hablamos de I+D+I solamente tenemos que estar, solo aplica a aquellas empresas que tienen personas con bata blanca y microscopios. No, aplica a cualquier tipo de actividad, siempre que tenga ese carácter más tecnológico que veíamos que tiene como apellido el concepto de innovación. Bueno, vamos a ver cómo se consigue, qué es ese cuadro de indicadores de PYME innovadora. Vamos a ver cómo nos aplicaría, si estos indicadores realmente a nosotros nos aplican o no. Vamos a verlo. Son tres bloques de indicadores, unos de recursos asignados a estas actividades, otras del proceso en sí mismo y otra de resultados. Bueno, en recursos aplicados hablamos de recursos humanos, de personas. Pues el primer indicador es total de personas dedicadas a I+D+I sobre el total de empleados. Bueno, el total de empleados, el denominador lo tenemos yo creo que claro. La dificultad estriba en saber quién está dedicado a I+D+I. Tendríamos que trabajar en esas definiciones y ver qué persona está en la oficina técnica, está mejorando los procesos, está trabajando en el desarrollo de software, qué persona está dedicada a I+D+I sobre el total de empleados. Sobre estas personas, pues cuántos tienen un grado, son graduados. ¿Vale? Bueno, eso también es simple a través de los currículum. La norma tiene también pues, una serie de indicadores blandos, como se llaman, de innovación. ¿Se compensa de alguna manera la dedicación voluntaria a actividades innovadoras? Pues seguramente sí se hace. Seguramente, pues, como se hacía antes, ¿no? En la fiesta de Navidad, pues seguramente se le daba un reloj a alguien que tenía una buena idea o se le regalaba un paquete de viajes. Seguramente se está haciendo. De hecho, habitualmente vemos que se está haciendo. ¿Se está documentando? ¿Se está sistematizando de alguna manera? Pues, bueno, eso es menos habitual. Veremos que hay muchas cosas que hacemos y que no tenemos estructurada. Con respecto a recursos aplicados económicos, bueno, las preguntas es, ¿se ha obtenido alguna financiación internacional, alguna nacional, becas, financiación privada, rondas de financiación? Y dentro de este epígrafe, pues se mide pues, qué porcentaje de gasto se está dedicando a I+D+I sobre la facturación total. La facturación total, de nuevo, pues la tenemos controlada. Posiblemente tengamos dificultad de tener una contabilidad analítica que nos permita saber cuál es el gasto en I+D+I. Por cuestiones de estadística, también entramos ya a diferenciar si el gasto es en I+D o en I+D+I, es decir, diferenciar qué parte es I+D y qué parte es innovación. Esto es todavía un poquitín más diferente, más difícil, porque tenemos todavía que diferenciar si las actividades que hacemos son con una novedad subjetiva, con una novedad objetiva, grande. Y luego ya entramos a la parte de proceso, cómo se realiza esa innovación. ¿La hacemos internamente o la hacemos con el apoyo de centros tecnológicos, de otras empresas? ¿Qué parte estamos externalizando del total de lo que estamos? Nos pide en concreto si hacemos I+D+I en colaboración. Es decir, ¿cuál es el grado de apertura de nuestras actividades de I+D+I con respecto al ecosistema que nos circunda, ¿no? En cuanto al proceso de innovación, aquí hablamos de
fijaos, de un proceso sistemático de relacionarse con suministradores para aumentar la capacidad innovadora de la empresa, ¿no? De conocer las novedades del mercado. Esto es lo que ya en los sistemas de gestión de I+D+I es lo que se llama vigilancia tecnológica, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién está patentando? ¿Quién está registrando? ¿Qué propiedad industrial hay? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Qué propiedad intelectual hay? ¿Quién tiene un modelo? Eso es un paso previo ya a tener un sistema de vigilancia propiamente dicho, ¿no? Un proceso sistemático para conseguir retroalimentación del cliente, siempre orientado a innovación, por supuesto, ¿no? Aquí ya explícitamente nos habla de la contabilidad analítica. La tenemos, somos capaces de diferenciar estas actividades. Tenemos un proceso sistemático para relacionarnos con servicios tecnológicos, laboratorios, centros tecnológicos, universidades. Bueno, está hablando de una sistemática, ¿no? Aquí hablamos de aspectos, como decía, de innovación blanda, ¿no? Aspectos de comunicación. Tenemos una política de comunicación de nuestra capacidad innovadora. Esto es importantísimo. Seguramente se están haciendo cosas en todos estos campos. Se están estructurando, se están sistematizando. En algunos casos sí y en otros no. Pero es una cuestión de empezar a aplicar unas sistemáticas a este tipo de actividades del proceso de innovación, ¿no? Y luego nos vamos a la parte de resultados. Lo primero obviamente son registros. ¿Qué registros tenemos? Patentes, modelos de utilidad, patentes en ámbito internacional, diseños industriales, marcas nacionales, marcas internacionales. Aquí nos encontramos habitualmente que sí que la parte de marcas está bastante bien cubierto. Se utiliza muy poco un instrumento muy interesante que son los diseños industriales, que no requieren actividad inventiva y que realmente nos pueden ayudar a proteger y valorizar nuestros activos intangibles, ¿no? Seguimos con la parte de valorización, esta vez en proceso, ¿no? Introducción en el mercado de productos y servicios innovadores o implantación de procesos innovadores. Los tenemos identificados. Posiblemente sí, cuando tenemos un proyecto faro, un proyecto pues, que nos ha financiado Cedetio, que nos ha financiado el Cabildo, pues seguramente lo tenemos identificado, tiene nombre, tiene objetivos, tiene resultados, tiene unos costes identificados, pero hay muchos proyectos de mejora interna, de mejora de procesos que seguramente no estamos identificando, ¿no? Técnicas innovadoras de marketing, publicidad de innovación de productos y, por supuesto, generación de empleo. ¿Vale? Generación de empleo en I+D+I, tenemos que identificar que sea de I+D+I sobre el total de empleados. Y, por supuesto, cuando hablamos de innovación, hablamos de economía. Ingresos por licencia de patentes, cuánto estamos ingresando sobre gastos, ventas debidas a productos nuevos, aquí hablamos de productos nuevos o con menos de 2 años, sobre ventas totales y exportaciones debidas a productos nuevos, siempre considerando esos 2 últimos años, sobre exportaciones totales. Esto es la batería de indicadores que tiene. Nosotros siempre proponemos hacer ese ejercicio de ver en cuáles estaríamos bien, en cuáles estaríamos flojos y ver si podemos mejorar en ellos. El proceso de certificación, como decía, pues depende de esos puntos, esa batería de indicadores, tienen unos pesos relativos y, bueno, pues sumando los indicadores en los cuales pues tenemos registros, tenemos evidencias, podemos demostrarlo, pues si llegamos a los 400 puntos, pues tendríamos esta certificación.
A partir de ahí, pues bueno, actualmente pues está pensando en un esquema parecido al oro, plata, bronce, algo por el estilo, en el que de los 400 a los 1000 puntos, pues se puede ir siempre entrando en esa dinámica de mejora continua. Bueno, el proceso de certificación, última transparencia, pues es completamente documental, es decir, se quiso con este tipo de certificados pues que fuese lo más barato posible, es totalmente documental, por lo tanto se hace a distancia, bien antes de la situación de pandemia que tenemos. El objeto era hacerlo muy rápido, muy ágil y sobre todo muy barato. Y bueno, pues eso se hace a través de medios telemáticos, se envía la información, se revisa, se itera y finalmente cuando toda la documentación es correcta y conforme, se emite el certificado y con ese automáticamente se obtiene de manera gratuita el certificado. Son certificados que además hemos conseguido que tengan una duración de 3 años y por lo tanto, pues si tenemos en cuenta el ahorro que genera y el coste de certificación, pues el resultado es realmente positivo, no cabe duda. Y bueno, yo dejo aquí los datos de contacto de mi compañero Javier, de Canarias, de Ainhoa en Canarias, por si queréis conocerlo un poquito más en detalle. Y ahora yo creo que, bueno, hay un turno de preguntas. Vamos a ver. Sí. Hay un turno de preguntas, vamos a ver. Muy bien, ahora abrimos el turno de preguntas. Aquellas personas que estén interesados en realizar una pregunta puede levantar la mano, le podemos habilitar el micro para que la hagan directo o bien ponerla en el chat. Abajo puede escribir la pregunta, cualquier duda relacionada con la explicación de hoy y se la resolveremos sobre la marcha. Entonces, bien, levantando la mano, en la parte inferior tienen la opción de levantar mano, habilitamos, desmutamos micro y pueden hacer la pregunta en directo o bien a través del chat. Muchas gracias, Gerardo, por la explicación. Y gracias a vosotros, espero que no haya ido muy rápido. Siempre este texto ministerio no es muy amigable, se intenta hacer lo más fácil posible, pero yo creo que sí, ahora sí se establece un poquito de dinámica de preguntas, pues podemos entrar más en los detalles que nos puedan preocupar o nos puedan interesar. Javier, perdón, Gerardo, yo tenía una pregunta relacionada con sectores. Si existe un determinado sector al que va dirigida esta certificación o si puede ir de cualquier tipo de empresa, bueno, en este caso del sector del metal al que nosotros representamos, o si va dirigida más a empresas del sector digital. Es completamente transversal, no tiene sector. Sí que es interesante, como habéis visto en una de las presentaciones, había como unas curvas, ¿no? Una figura con unas curvas. Esto lo que permite es, con los datos, ahí sí, de carácter sectorial, pues poder compararnos. ¿Qué está ocurriendo con las empresas del sector metal en Cataluña, o en País Vasco, o en Madrid, ¿no? Pero la certificación es completamente transversal. Es para todo tipo de sector. Y luego comparas los datos con otras entidades de tu mismo sector, porque publicas los datos, hay una publicación de los datos. Bueno, en este caso lo estamos haciendo nosotros, es decir, el Ministerio tiene una base de datos de las empresas que han obtenido el sello. Se puede consultar gratuitamente y ver qué empresas por comunidades autónomas pues tienen el sello del Ministerio. Eso, si queréis ver pues, qué tipo de empresas, seguramente pues, quien esté en su sector sabrá quién está obteniendo el sello, ¿no? Sí, exacto. Vale, muy bien. Gracias.
Gerardo, sí, Javier. discúlpame, Víctor, no sé si hay alguien que quiera preguntar. No, Si por lo me pronto espera nadie ha hecho una pregunta. Adelante, Javier. perfecto. Pues Gerardo, yo me estoy poniendo en el lugar de una pyme que sepa que está haciendo cosas nuevas en su empresa, que no sabe bien si eso está catalogado como innovación o no, y si puede acceder o no a todas estas ventajas, tanto a los incentivos como a las bonificaciones que has comentado, que me parecen realmente interesantes. Me gustaría hacerte la pregunta de qué hilo pueden empezar a tirar, ¿no? Es decir, oye, tenemos una norma, una especificación, en esa norma hay alguna herramienta en la que ellos mismos se puedan hacer una autoevaluación para ver si están verdes o maduros como para optar a una certificación. Hay otras herramientas como legislación. Cambiándote tú de silla, ¿por dónde empezarías tú, Gerardo? Bueno, te puedo comentar, la primera opción, la más simple, es lógicamente pues bajarse la norma, ¿no? Comprársela. No sé si cuesta 20 euros, una cosa por el estilo, ¿no? Pero sí que hay, y aquí lanzo a FEMEPA una propuesta, sí que hacemos a menudo, lo que hacemos son talleres. Hacemos talleres en los cuales, pues con los auditores especialistas de PYME, lo que hacemos es, bueno, estos son los requisitos, hemos visto los indicadores, cada indicador detrás pues tiene una serie de documentos que nos permiten soportarlo, justificarlo, demostrar que lo tenemos, ¿no? Bueno, en esos talleres, pues la dinámica es, estos son los documentos que lo soportan, qué tenéis, qué no tenéis, cómo estáis justificando, por ejemplo, esa parte más difícil, ¿no? Es decir, bueno, ¿estoy haciendo I+D+I o no la estoy haciendo? Vale. Claro, cuando tenemos un proyecto financiado, pues ya nos lo han calificado. Estamos haciendo I+D+I en la proporción que estemos dedicando, ¿no? En otros casos, pues no tendremos esa justificación y tendremos que ir a aflorar, a ver si eso que estamos haciendo dentro de nuestra casa pues se podría considerar innovación. Ahí entramos, hemos ido muy rápido sobre las definiciones, pero entramos un poquito en ¿realmente eso que estoy haciendo es novedoso o no es novedoso? Bueno, pues hagamos un pequeño estado del arte, vamos a ver qué es lo que existe, qué es lo que no existe, veamos qué parte es desarrollo propio, no es desarrollo propio, y para ir ayudando a las organizaciones a aflorar esas actividades que, insisto, prácticamente todos las hacemos, prácticamente todos, pero no las afloramos. Esa es la cuestión. Entonces, una muy buena práctica es lógicamente hacer estos talleres. Es interesante. Gracias, Gerardo. Gracias. Muy bien, aquí hay una pregunta de Amparo. Dice, ¿por qué cree usted que en Canarias, teniendo los beneficios que ha nombrado, cuesta tanto el inicio de las pymes a la innovación? Es una buena pregunta. Realmente los incentivos son extraordinarios, son potentísimos. Yo creo que es una cuestión de desconocimiento. Bueno, yo hablando de innovación desde el año 2000, se habían puesto en marcha los incentivos. Hemos dado más de 400 conferencias sobre incentivos a la I+D+I, sobre uso, sobre aplicación. Hoy en día ya se están pues certificando unos 9.000 proyectos al año, está muy bien, muy pocos de Canarias, la verdad, muy poquitos. Y todavía, después de pues 20 años de comunicación, 400 conferencias, solo a Enor, no hablo de otras empresas de nuestro sector, por lo tanto son miles. Bueno, pues todavía seguimos encontrando muchas empresas y de tamaño considerable, no solo las muy pequeñitas, de tamaño considerable, que realizan, se dan cuenta de que existen estos instrumentos y que ellos hacen esa I+D+I. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión más de comunicación. Dudo mucho que las empresas canarias hagan menos I+D+I que otras regiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es más una cuestión de comunicación, si me permite dar esta respuesta, ¿no?
Muy bien, nos pregunta Otulia si el certificado de PYME innovadora necesita ser renovado, si tiene vencimiento. Sí, el certificado se ha alineado con el periodo de validez del sello del Ministerio y tiene un vencimiento de 3 años. ¿Vale? Es decir, desde que se emite tiene una duración de 3 años. Eso es lo que permite tener al mismo tiempo el del Ministerio, que también tiene 3 años. A los 3 años se renueva. Muy bien. Ana Verde nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿un proyecto aprobado por la CEDETI sería un indicador válido para la certificación? Sí, por supuesto, claro que lo es, pero en este caso hay que tener en cuenta que para la obtención del sello de PYME innovadora del Ministerio, el tener ya un proyecto financiado por CEDETI ya les permite acceder directamente al sello de PYME innovadora. Muy bien, pues por lo pronto parece que no hay más preguntas. Y, Javier, Víctor, sí, me gustaría lanzar otra pregunta más muy y bien. no tanto a Gerardo, pero también le he escuchado, ¿no?, que lleva Gerardo desde 2000, desde el año 2000, comunicando esto, ¿no? Efectivamente. Y como bien dice, pues no solo en Canarias, sino ahí en el resto del territorio nacional, parece, o mi impresión, Gerardo, y creo que lo hemos compartido, es que no se termina de aprovechar esas oportunidades que están disponibles, ¿no? Entonces, en mi humilde opinión, yo como estamos en la otra parte de la mesa, yo digo, oye, tenemos una norma, tenemos esa receta, tenemos formación, además tenemos un convenio con FEMEPA para brindar formación a sus asociados también, y tenemos la vía de certificación para verificar que eso es innovación y que se puedan acceder al registro del ministerio con todas las ventajas que hemos visto. Teniendo eso en cuenta y habiéndolo comunicado, a mí yo lanzaría una pregunta inversa a los que nos escuchan, ¿no? Y es porque esto es una comunicación y a mí me gustaría volverlo a un diálogo. Y en esa pregunta que yo lanzo es, ¿cómo creen ustedes que les podríamos ayudar a que esto se haga una realidad y a que ustedes se puedan beneficiar de esas ventajas tan interesantes que ahí sí que coincidimos todos, que las ventajas, si se accede a ellas, son interesantísimas? Pues mi pregunta es, ¿cómo creen que desde FEMEPA y ENOR les podríamos ayudar para contribuir a que ustedes puedan acceder a esa ayuda? Ahí lo dejo. Gracias. Bueno, vamos a ver si alguien se anima a contestar. Bien, levantando la mano le podemos habilitar el micro para que haga la pregunta en directo, o bien a través de nuestro chat la puede escribir y contestarle sobre la marcha. No obstante, vamos a recogerte la propuesta de realizar esos talleres, Gerardo. A ver si desde FEMEPA podemos organizar estos talleres prácticos para darle un empuje a la innovación desde este enfoque, ¿no? Y vamos a proponerlo a través de nuestro comité de dirección para en el futuro hacer estos talleres prácticos que nos propone. Es más, desde el proyecto que nosotros llevamos desde la Federación, que es el proyecto de la red CIDE, incluso podríamos identificar empresas que pudieran participar o que cumplirían con algunos de los requisitos que has comentado y poderlos llevar a un taller para poder profundizar un poco más sobre la certificación. Me parece excelente. Desde luego yo creo que yo creo que asusta un poco, el lenguaje ministerio asusta un poco, uno siempre cree que es demasiado pequeño y que aquello solamente está reservado para las empresas muy grandes. Fijaos, tenemos un dato interesante, y es que las empresas que conocen este mecanismo en un porcentaje muy alto, estamos hablando de un 85%, pues ya lo utilizan asiduamente. Es decir, hay una barrera de entrada, da miedo, da prevención, yo lo entiendo, pero realmente una vez conocido es documentar lo que estamos haciendo, ¿no? Y insisto, la definición de innovación tecnológica es algo que es una novedad interna, algo que estamos haciendo en nuestras organizaciones y que lo estamos haciendo siempre. Si no, estaríamos cerrando nuestras
nuestras puertas, porque si no innovamos estaríamos obsoletos Ujú. en muy poquito tiempo. Exacto. Muy bien, aquí tenemos a Obdulia que va a hacer una pregunta. La hemos desmutado. Obdulia, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Vamos a tardes. ver, yo tengo una, no sé, posible respuesta a Javier. Muchas a, gracias, Obdulia. a ese pulso. Bueno, pues yo creo que las empresas en Canarias tenemos un poquito esa duda en cuanto a la palabra tecnológica, ¿no? Innovación tecnológica. Vale, porque de cara a las deducciones fiscales, si no está claro esa parte tecnológica, pues que no esté claro y hacer ese esfuerzo de presentar el informe motivado, de pagar el sello de la pyme innovadora y demás, y que no esté clara esa parte tecnológica, aquí hay, o tenemos el estigma, no sé cómo decirlo, de que aquí no hay innovación tecnológica, y sí que hay, ¿no? Lo que hay que buscar, identificarla y convencer, ¿no? Yo pienso que ahí es donde está un poquito una de las barreras que tenemos en Canarias. Más bien se ven empresas de servicios, que si turismo, que si construcción, pero ahí hay tecnología y puede haber tecnología, entonces hay que rebuscar un poquito y saber identificarla, ¿no? Yo soy en FEMEPA, soy técnico de la red CIDE, y una de las cosas que hacemos es intentar identificar qué es innovación, y a partir de ahí vemos si hay innovación tecnológica y sacar esta hilito, ¿no? Que nos lleve hacia este tipo de cosas. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que la palabra tecnológica pone barreras un poco. Asusta, ¿no? Sí, sí, porque muchos piensan que es alguna máquina especial que te tienes que inventar o un programa informático que te tienes que desarrollar y que sea la bomba, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y tampoco es tanto, ¿vale? Pero sí que echa un poco para atrás. Efectivamente, Obdulia, totalmente de Gracias. acuerdo contigo. Ya también Gerardo comentaba antes que era una herramienta transversal a todos los sectores, porque todos los sectores nos estamos transformando digitalmente. Este webinar es un ejemplo de ello, y todos ahora mismo con la pandemia pues, nos hemos puesto las pilas un poco en esto. Y bueno, yo creo que aquí sí que entre FEMEPA y AENOR podríamos hacer un tándem. Nosotros, a priori, siempre a cualquier entidad de certificación acreditada no le está permitido hacer consultoría porque no puede ser juez y parte, pero sí que podríamos hacer equipo con FEMEPA para que FEMEPA también pueda ayudar a sus asociados en ese proceso previo para decirle, oigan, van por buen camino, no van por buen camino, esto sí efectivamente es innovación. Aquí, como bien decía Gerardo, hoy tenemos unos indicadores donde estamos débiles, con nuestros puntos débiles, donde estamos fuertes, marcar un plan para trabajar esas debilidades y optar a todas estas ventajas. A mí es como aquel examen, ¿no? Que uno estudiaba un poquito menos de la cuenta y lo suspendía y después lo tiene que volver a estudiar. Más vale estudiarlo un poquito más y a superarlo, entrar en ese círculo virtuoso que decía Gerardo, que ya, bueno, ya nos acostumbramos, ya le perdemos miedo a todas estas palabras y realmente lo que hacemos es mostrar lo que realmente hacemos y obtener esas ayudas que nos están brindando. Que en mi humilde opinión, como decía Gerardo, si todo este proceso tiene un coste y el beneficio es notablemente superior, por supuesto, dependiendo de la inversión que se haya hecho, yo siempre, desde que la primera vez que escuché a Gerardo, no entendí bien por qué esta certificación no era de las primeras, ¿no? Porque hay pocas certificaciones que generen ese efecto inmediato, esa inyección de liquidez económica de forma inmediata una vez realizado la inversión. Y bueno, yo creo que aquí es una muestra que estamos intentando repensar qué es lo que podemos hacer y bueno, seguiremos si a FEMEPA les parece bien, pues con esas formaciones y tratar de seguir dando próximos pasos para ver si perdemos entre todos el miedo.
Bueno, yo si queréis puedo ahondar con algún dato cuando vamos a los incentivos fiscales, a las deducciones. Los proyectos que se certifican no por áreas económicas, no son por sectores, sino son por áreas técnicas. Y es curioso ver el ranking. El número 1 son proyectos de software. Entendemos que son proyectos de software, pero no de empresas de software. Es decir, son proyectos que es un software que sirve para gestionar un almacén, que sirve para gestionar, pues no lo sé, unos clientes en un hotel, para un sistema de reservas. Es decir, son proyectos de software. Ese es el número 1 en absoluto. Curiosamente, en España el número 2 es el sector agroalimentario. Tenemos un sector agroalimentario muy bueno, muy potente, tenemos una materia prima extraordinaria y bueno, pues todo lo que es el proceso de transformación, de escalado, de industrialización, pues tiene muchísima novedad, por supuesto. El tercer sector, curiosamente, por tipología de proyecto, no sector, sino por tipología de proyecto, pertenece a la parte de ingenierías civiles, somos muy buenos, construimos muy bien, hacemos infraestructuras muy buenas y hacemos construcción residencial también muy buena. Ahí hay un sector muy interesante. Y luego sí, ya empezamos con sectores más típicos, entre comillas, de I+D+I, que tienen otros países, pues sí, el sector aeroespacial, aeronáutico, automoción. Ahí entramos ya en el sector metalmecánico, ahí hay mucha novedad también, se generan muchos proyectos en toda la industria auxiliar, de automoción, de naval, etc. Y luego ya sí que vamos bajando hacia otros sectores. Un poco las áreas técnicas en las cuales pues hay más novedad. Por lo tanto, ese sector transversal que decimos del software, esa tecnología transversal habilitadora para todos los software es el número 1. Y yo creo que también en el sector agroalimentario también tienen Canarias mucho que decir. También tiene mucho que decir. Bueno, Gerardo, una pregunta, trasladando un poco a los sectores importantes de aquí de Canarias, como es el turismo, donde se está innovando día a día para tratar de canalizar la venta directa, para tratar de que el propio usuario del hotel pues, pueda ver la habitación, hacer un tour virtual y recoger la habitación que quiere, si con vistas al mar o aquí. Todo esto entiendo que se está innovando. Yo desde hace unos años hasta ahora, desde luego, cuando uno selecciona sus vacaciones, lo hace totalmente distinto. Te llevo a una agencia de viajes y todo eso pues está obsoleto, ¿no? Entonces sí que veo que hay unos desarrollos tecnológicos que a lo mejor ahora, pues el de 2010 no es tan innovador, pero en 2010 sí lo fue. Y ahora en 2020 estamos iniciando otras nuevas rutas para ver si llegamos a los mercados de origen y evitamos intermediarios, que es una de las grandes bases de Canarias para tratar de aumentar su competitividad. Y otro tema que creo que podría ser muy interesante aquí es el tema de los puertos 4.0. Ahí hay una actividad tremenda con una capacidad de mejora fuerte también y a nivel tecnológico. Y bueno, aquí no solo las empresas de Canarias, sino todos aquellos trabajadores que vienen a Canarias como nómadas digitales para participar en ese tipo de proyectos. Yo veo que hay un ecosistema donde sí se está innovando realmente, ¿no? Quizás lo que falta es, como tú decías, es darle la estructura, pero yo sí que veo aquí sectores concretos, y después todas las empresas que, como bien decías, están innovando, pero sí que veo también sectores con una visión innovadora y viendo que esa es la única manera de subsistir en un futuro próximo. Así que, bueno, me quedo con la idea de que es transversal y también querría incidir en eso, que tenemos esos dos sectores aquí en Canarias que yo creo que sí que van a tirar un poco del carro en cuanto a innovación y necesitarán también subcontratas para partes de ese proyecto, ¿no? No sé si una pyme que participase
en un proyecto, por ejemplo, del puerto de la Autoridad de Las Palmas de Gran Canaria, al que le subcontratasen el desarrollo de una parte de ese software, por ejemplo, podría optar a todas estas ayudas y no ser el líder del proyecto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y de hecho cada vez más esa es la estructura. Cada vez más tenemos muchos proyectos de 4.0, de industria 4.0, de puertos 4.0, entran dentro de ese epígrafe grande que es software, porque estamos hablando de Big Data, estamos hablando de IoT, estamos hablando de inteligencia artificial, todo eso entra dentro del epígrafe de software. Por supuesto, se están haciendo cosas súper interesantes y además hay que pensar lo que bien has apuntado. A ver, ya se trabaja en consorcio, se trabaja en grupo. A lo mejor es una empresa pequeñita que trabaja con un monstruo alemán o bueno, tendrá una participación con la que le corresponda, ¿no? La parte proporcional. Pero hay que pensar que la estructura que asumen los proyectos es completamente cambiante, muy dinámica y puede ser una participación muy pequeña, puede ser un consorcio local, puede ser todo ese tipo de geometrías, por supuesto hay que pensar. O sea, no hay que pensar en que eres el líder, posiblemente no, ya hay una empresa muy potente, no lo sé, en un determinado componente y lo lidera, pero seguramente tendrá necesidad específica de un puerto en concreto, porque hay que adaptarlo a sus necesidades, sus requisitos. Por lo tanto, no hay que pensar solo en ese el liderazgo, sino en esa participación también. Bien visto. Es que disponemos de un gran astillero, además de bastante envergadura a nivel internacional, y bueno, yo que me he adentrado en él, yo veía antes las subcontratas, pues oye, se limitaba a los trabajos de siempre, a las soldaduras, a todo el trabajo un poco más mecánico. Estamos viendo ahora que están imprimiendo piezas en 3D, etcétera, etcétera, y claro, todo esto está cambiando. Entonces yo creo que el futuro de la pyme canaria también está en subirse a estos carros, detectar estas necesidades de estas empresas que están un poco liderando esa innovación y tratar de ver qué pueden hacer por ahí, ¿no? Sin duda. Estaba viendo en el chat que quisieran ver algún ejemplo que no fuese software. Por supuesto, en el ámbito de los astilleros, pues toda la parte de sistemas y subsistemas, hay auténticos proyectos extraordinarios de I+D+I, sin duda. Es un sector en el que hay muchísima novedad. No sé exactamente esta industria auxiliar del astillero, qué tipo de proyectos hace, qué tipo de desarrollos tiene, pero seguramente pues están teniendo actividades de innovación. Así estaría seguro de ello. A mí este tema del puerto es que me genera un especial interés porque, bueno, yo veo que en el puerto, un puerto de Canarias es a nivel micro, pero es una suma de todos los puertos continentales. Pues en un continente puede entrar una materia prima por un lado, la energía por el otro, es decir, se reparten un poco las cargas. Aquí todo entra por el mismo puerto, con lo cual tenemos como una oportunidad de experimentación, ¿no? Y de poder trasladar todo ese conocimiento o esas innovaciones a nivel micro y irlas pasando y comercializando a nivel internacional, ¿por qué no? Sin duda. Pues yo creo que hay mucho que hacer. En cuanto a comunicación, es verdad que nosotros desde ENOR pues no podemos de ninguna de las maneras entrar en lo que son los trabajos de consultoría y apoyo, pero sí que lo que es aportar información pues siempre es parte de nuestro trabajo, informar, y lo hacemos con total placer. Muy bien, pues nosotros también adquiriremos el compromiso de fomentar esa cultura innovadora y como decía Amparo, que también que siempre se tiene la percepción de que están dirigidas a grandes empresas y que a veces no nos damos cuenta de que estamos innovando simplemente por colaborar con proyectos de forma conjunta. Entonces intentaremos también planificar una acción de comunicación con pequeñas píldoras, con casos de éxito,
para animar también a que nuestras pymes puedan subirse al carro de la innovación y obtener estos beneficios fiscales tan interesantes que plantean. Yo creo que si no hay más dudas, más preguntas, en el chat ya no hay ninguna otra. Pues la verdad que nada, solamente queda darle las gracias. Hemos podido contar con Javier La Antigua, que es el responsable de zona de negocio en Canarias, y por supuesto agradecer a Gerardo Malvido como responsable de I+D+I de AENOR. Y nada, nos emplazamos para futuras acciones y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias y buenas tardes. Hasta luego. Adiós.